Saludamos al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, este gabinete de análisis legislativo y político. Él acaba de presentar con María Amparo Casar el martes apenas un documento, un reporte en coordinación con el portal Animal Político. Acaba de presentar algo que se llama dinero bajo la mesa o algo así, ¿verdad? Dinero bajo la mesa, Pepe. Dinero bajo la mesa, ya hablamos del dinero sucio, pues, que juega, que corre y que pesa, que vale en las campañas políticas. Esto ya lo tratamos muchísimo con María Amparo Casar, cuando queda en evidencia que por cada peso limpio, cada peso fiscalizable, etcétera, hay otros 15 que promedio, estamos hablando de promedios, sobre todo en las aspiraciones presidenciales, claro, y en las aspiraciones de los que quieren gobernar una entidad. Luis Carlos, ese es un gran tema, sin duda. Les fue bien, ¿verdad?, en la presentación. Sí, va muy bien, y yo creo que es una discusión para varios años. Ojalá el nuevo gobierno y la nueva legislatura asuman este tema de combatir la corrupción de las campañas políticas, porque está fuera de control. Estos documentos están disponibles en la página www.dinerobajolamesa.org, y ojalá lo lean y ojalá haya una reflexión en los próximos años. Lo haremos, ya lo hemos estado viendo con detenimiento el documento, es bastante sólido, interesante, y lo que puede dar, ¿no? Por ejemplo, lo que no determina este estudio es cuánto dinero del crimen organizado, dígase narcotráfico, está inyectándose en las campañas, por ejemplo, que es un factor que les faltó medir, ¿no? El crimen organizado no lo medimos, pero sí quiero hacer una reflexión y ahorita vamos a hablar de esto. Ahora que están circulando encuestas que suponen que López Obrador ganará la elección, y sí, es lo más probable con los datos de hoy, pero sí quiero hacer una reflexión. López Obrador y Morena son las fuerzas políticas que han hecho una campaña exitosa a partir de la denuncia de la corrupción. López Obrador y Morena tienen la oportunidad de que una vez pasado el 1 de julio convoquen a una reforma político-electoral para desterrar el grave problema de la corrupción en las campañas políticas. Es probable que en esta ocasión Morena pueda ganar la presidencia y muchos cargos legislativos con poco dinero. ¿Por qué? Porque es un partido nuevo, es el Partido de la Esperanza, tienen muchos voluntarios haciendo labor. Pero si no hacen ese cambio electoral político para desterrar la corrupción de las campañas, Morena va a ser capturado muy pronto por las mismas estructuras clientelares que han capturado a otros. Las encuestas, y aquí tenemos la última de parametría, las encuestas dicen prácticamente que este arroz ya se coció. Tú, Carlos, tienes el dato último de parametría sobre cómo viene la de hoy, pues. ¿Cómo viene la de hoy? Con 45 puntos para Andrés Manuel López Obrador, sí, y 20 para Ricardo Anaya en segundo lugar. Ajá. José Antonio Meade más abajo todavía. Es decir, aquí le ponen no solamente 2-1 como la de Reforma ayer, sino un poquito más. Bueno, basado en esto y en todo el cúmulo de encuestas que se han venido difundiendo, tú dirías que este arroz ya se coció, pero... No, yo no diría eso. ¿Cuál es el peso? Yo no lo expresaría así, perdón. No lo dirías así, muy bien. Entonces, ¿tú cómo lo dirías? ¿Ya ganó López Obrador no, tampoco. ¿O es casi probable que gane López Obrador? Yo diría las probabilidades de que López Obrador gane la elección del 1 de julio con la información disponible al día de hoy es superior al 90%. ¿Pero cuáles son los riesgos de que gane López Obrador? Yo creo que eventualmente. Yo creo que tenemos ya que empezar a pensar que si las encuestas dicen que López Obrador es el preferido por estos márgenes tan significativos, tenemos que pensar qué tipo de gobierno queremos. Si queremos un gobierno con una presencia hegemónica en el Congreso o queremos un gobierno sujeto a los controles legislativos de un sistema presidencial de pesos y contrapesos. Yo creo que el electorado, una vez que está manifestándose abiertamente por un cambio a favor de López Obrador, y que me parece que si el electorado lo quiere es perfectamente democrático y así ocurrirá probablemente. Yo creo que la segunda pregunta o la segunda derivada que el electorado debe empezar a pensar ahora es si le quieren dar las llaves del Congreso también o se quieren someter al Ejecutivo a un control legislativo, a un peso y contrapeso. Esa es una pregunta muy importante, porque a mí me parece que las democracias presidenciales como la mexicana basan su sabiduría en la negociación constante, en el chequeo entre poderes de gobierno. Como dijo Madison, que fue el diseñador de este sistema de gobierno en Filadelfia hace más de 200 años, la única manera de mantener a raya a los políticos es sometiéndolos a una vigilancia. La única manera de garantizar que nadie abuse del poder es que todos se vigilen mutuamente. Cuando uno tiene todas las llaves o cuando uno tiene todo el poder, por naturaleza, en México y el mundo tiende a abusar del poder. Así ocurrió con el PRI en el siglo XX y eso nos llevó a la corrupción, eso nos llevó al abuso del poder, eso nos llevó
al corporativismo que generó tanto daño. Por eso nos parece importante, a mí en lo personal, es que haya un debate democrático ahora, no solamente de quién será el próximo presidente, sino en qué condiciones gobernará y con qué tipo de Congreso lo hará. ¿Cómo estás viendo las posibilidades de que Morena también arrase en el Congreso? Cámara de Diputados, Cámara de Senados, Morena y sus Bueno, la información disponible de las encuestas hasta ahora sugieren que en un escenario de un triunfo abrumador de López Obrador por 8 o 10 puntos o más, significaría que Morena y sus aliados, el PES y el PT, tendrían mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y probablemente también en el Senado. Y eso significaría que el gobierno por sí mismo, sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, podría hacer cambios legales por sí mismo. Pero ¿en manos de quién va a estar todo esto? Porque sí sabemos quién es Andrés Manuel López Obrador, sí conocemos a sus más cercanos, digamos, jefes que están alrededor en la asesoría, quienes han sido señalados como probables miembros de un gabinete presidencial eventual si ganan la elección, etcétera. Pero ¿quiénes van a ser los diputados de Morena, los senadores de Morena, los presidentes municipales de Morena? Bueno, esto es muy importante porque Morena es un partido nuevo. Claro, está poblado de políticos viejos, o del PRI o del PRD, que han llegado de todos lados, o políticos de antes, ¿no? Es nueva la marca. Pero también debo decir una cosa. La política está dominada por ambición y oportunismo, de tal forma que hace 3 años que Morena era una marca nueva, nadie se aparecía por el bar. Ahora todos quieren estar en ese bar, pero hace 2 años no. Entonces Morena seleccionó a muchos candidatos a diputados federales, con los únicos que se inscribieron al proceso interno el año pasado. Hay otros que son por tómbola. Eso. Por tómbola. Eso quiere decir, Pepe, que es probable que en el caso de Morena y en el caso del PES, que es su aliado, y del PT, haya muchos candidatos que serán diputados que tienen poca experiencia o poca preparación o poco perfil para ejercer el cargo. Eso también aplica a cargos municipales y estatales, pero es otra historia. Pero es probable que la rotación tan abrupta y tan radical que tengamos de cargos políticos en México lleve a que en el caso de Morena, que es un partido nuevo, llegue mucha gente sin el perfil, la experiencia y los talentos que se requieren para ejercer el cargo. No estoy diciendo, porque mucha gente estará diciendo, ¿y qué? ¿Los del PRI se lo tenían? No estoy comparando, estoy simplemente diciendo que el Congreso es muy importante y la rotación va a ser tan abrupta que va a llegar mucha gente sin la preparación y la experiencia. Y estoy hablando, por ejemplo, del PES. El PES es un partido reciente que fue creado hace pocos años, que por cierto era un partido que había sido vinculado al exsecretario de Gobernación y que probablemente en su gestación tuvo mucho que ver el llamado Grupo Hidalgo vinculado al PRI. Pero el PT es un partido que iba a perder el registro apenas en 2016 y que por una decisión judicial muy controvertida del Tribunal Electoral, sumamente controvertida, mantuvo el registro. Era un partido que era casi inexistente y hoy, por el factor de arrastre de López Obrador, no solo va a sobrevivir, puede llegar a tener más diputados que el PRI. Lo que estoy diciendo simplemente es que tengamos cuidado, porque la gobernabilidad del país no solo depende del presidente, también depende de lo que haga el Congreso y también depende de qué tipo de Congreso tengamos y del factor de contrapeso de ese Congreso. Y por eso me parece que ahora la discusión ojalá se centre también en los votos hacia el Congreso. Exactamente es el punto. Estamos hablando de la elección presidencial, estamos hablando de quién tiene posibilidades de ganar la silla presidencial, volverse el huésped de los pinos, pero ¿dónde está el tema de la gobernabilidad? Que ese es un punto que a los demócratas debería de preocuparnos, a los que estamos a favor de la democracia, desde luego. Bueno, al propio Andrés Manuel López Obrador. No basta con ganar la presidencia, sino cómo vas a gobernar un país de manera que haya equilibrios y contrapesos, como tú señalas. La sabiduría de la democracia no radica en elegir al más sabio, radica en elegir a gobernantes que se puedan vigilar mutuamente. La ambición por el poder solamente se combate con la visión de otro por el poder. Y por lo tanto, lo más sabio en una democracia es que se mantengan esos contrapesos que permitan que el poder no corrompa a los que ejercen el poder. Y reitero, esto no es un asunto de Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene la legitimidad para ganar y los votos y la gente quiere que gane. La cuestión es cómo evitamos que López Obrador abuse del poder, no por ser Andrés Manuel, sino porque un político sin controles tiende a abusar del poder. Esa es la naturaleza humana. Esa es la reflexión política que creo que hay que tener en mente en las próximas semanas. A la hora de la soledad de la urna,
Sí, y si hay gente que cree que Andrés Manuel debe tener una mayoría absoluta para hacer un cambio radical del país, qué bueno, pero la gente debe reflexionar qué tipo de controles requiere una democracia. Esa creo yo que es una reflexión muy importante. ¿Crees que tenemos los votantes claro? Yo por lo menos no. Tenemos claro quién nos puede representar ante la Cámara. Quizá conozcamos a algunos, pero ¿quién es tu diputado de tu distrito? ¿Quién puede ser el senador que corresponde a tu entidad? Yo creo que el debate ahorita solamente está centrado en quién va a ser el presidente. Claro. Y en la venganza a un gobierno que se percibe como corrupto y negligente, y creo que el electorado tiene mucha razón en pensarlo así. Pero hay que preocuparnos por el 2 de junio. Hay que pensar en el futuro, y yo creo que ahora el tema del debate de qué Congreso queremos no ha estado sobre la mesa. A lo mejor ahora que el votante se da cuenta de que López Obrador probablemente sea el próximo presidente, a lo mejor ahora la gente empieza a pensar eso, los votantes de López Obrador y otros votantes. Y ojalá ese debate llegue a la mesa, porque es muy importante no darle todo el amor y todo el cariño a una sola persona. Gracias, Luis Carlos Ugalde. Gracias. El doctor Luis Carlos Ugalde, experto en estos temas electorales, por supuesto, ahora es de presencia obligada en los medios de comunicación, comenzando por donde forma parte del equipo de analistas políticos.